es muy importante que lo tengan en el radar, y lo tienen en el radar, ¿no? Nos hemos sorprendido en Sin Censura, Sósimo y querido Pulgo Consentidor, de saber que a lo mejor suena que, sí, lo vamos a revisar y etcétera. No, pero sí, sí, ahí nos tienen, ahí revisan todo lo que se está publicando, todo lo que se está viendo. Pero pues, ¿qué te parece que vamos a otro tema importante también que tiene que ver con la seguridad? ¿Por qué no hablamos de lo que ocurrió la semana pasada, aunado a lo que ocurre el fin de semana en cuanto a violencia en Sinaloa, en Guerrero? Pero tenemos también que ver la parte de los coches bomba ahí en Guanajuato. Un Guanajuato que lo hemos platicado hasta el cansancio, bueno, pues es gobernado por el PAN, y donde tú, Sosimo, bueno, encontraste que se desarrollaba alguna de las células más importantes de esta, pues no sé cómo llamarle, ¿no? De este grupo de choque con mucho poderío llamado el Yunque. ¿Qué nos puedes decir de estos últimos atentados, Sosimo? Bueno, sí, realmente se trata de una situación pues muy complicada porque se está elevando el nivel de confrontación cuando estamos hablando ya de la utilización de coches bomba, pues sí se eleva, decíamos, el propio nivel de confrontación, porque ya no solamente en este caso está buscando pues atentar en contra de otros integrantes de la delincuencia organizada, sino también en contra pues de la población o de autoridades. En este caso, habría que recordar que estos coches bombas se colocaron afuera de presidencias municipales y con los saldos que esto pudiera incluso generar. En ese sentido, nos preguntábamos ya, ¿por qué Guanajuato tiene estas características? ¿Por qué en Guanajuato? Porque no es la primera vez que se utilizan coches bomba. Ya en años anteriores, ocurrió en 2022, en 2021, se hicieron estallar coches bomba. Se trata de un estado que en efecto es gobernado ya desde hace bastantes años por el Partido Acción Nacional, con una fiscalía que no se renueva, aunque ya la semana pasada anunció la presidenta Claudia Sheinbaum que había dialogado con la gobernadora de Guanajuato y que sí, en efecto, se había acordado la remoción ya de este funcionario. Pero bueno, mientras tanto, decíamos, pues Guanajuato se ha convertido en un caldo de cultivo para este tipo de violencia que afortunadamente pues no se replica en otro tipo de entidades de la República. Me refiero particularmente a estos coches bomba. En ese sentido, pues sí, cabe la pena destacar que se trata, decíamos, de una entidad donde se ha enquistado de manera muy importante el Partido Acción Nacional, pero no el Partido Acción Nacional en su conjunto, sino además la parte más recalcitrante, más ultraderechista, y que en efecto tiene sus orígenes en el propio Yunque, esta sociedad secreta, profundamente violenta, y que había llegado al poder, decíamos, a la Secretaría de Gobernación Federal con Vicente Fox. Entonces, por supuesto que no se descarta el que desde el propio gobierno del Estado, no me refiero a la actual gobernadora que además va entrando, pero así a las estructuras que ya están ahí enquistadas desde hace tiempo, pues se genera el caldo de cultivo para este tipo de actos, este tipo de atentados. Entonces creo que sí es importante estar atentos a lo que pueda ocurrir ahí y sí demandar que este diálogo que ha efectuado el gobierno federal con el estatal, pues se fluya rápido, fluya también los cambios que ya se anunciaron para la propia fiscalía y que en efecto pues se desarticule a este tipo de grupos porque, Antonio, me parece que si están dispuestos a hacer eso, pueden seguir apostando más grande y empezar a realizar otro tipo también de atentados. ¿No te parece que con esto a lo mejor buscaría precisamente el Partido Acción Nacional tener la propuesta, tener la excusa de solicitar que se tipifique al narcotráfico como terrorismo? Esto con tal de que pues también se pueda configurar la excusa que busca Donald Trump o que busca Estados Unidos en lo general para mandar infantes de marina o alguna especie de bombardeo a México, asegurando que es en contra pues vamos, de los grupos del crimen organizado. ¿Qué opinas de esto, Sosimo? Sí, habría que señalar también esta otra parte que bien observas y que a mí se me había pasado. Se da también en el contexto de las declaraciones de Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, en el que, bueno, pues él pide prácticamente que se tipifique como narcoterrorismo este tipo de actividades criminales. Y recientemente había un artículo en la jornada a cargo de un experto en seguridad nacional como el general Carrillo Lea, que decía,
si Marco Cortés no es tonto, lo parece, o incluso es un despatriado que con tal de conseguir sus propios objetivos, pues está traicionando la causa de los mexicanos. Es que, en efecto, bien lo comentas, buscaría que al tipificarse como narcoterrorismo, pues entonces estaría dando las propias herramientas a Estados Unidos para generar algún tipo de intervencionismo, como lo ha hecho en otras partes del mundo, y que habría que señalarlo, porque algunos podrían decir, pero es que nos va a ayudar. Pues no, habría que señalar que este tipo de intervenciones de Estados Unidos, uno, ni siquiera buscan en realidad erradicar algún problema real, sino que es utilizado para apuntalar los propios intereses de este imperio de Estados Unidos, sino que además termina por perjudicar a toda la población a la que supuestamente va a salvar. Y no hablemos solamente de Oriente Medio para que nos demos una cuenta de cómo está la situación allí. Hablemos de lo que pasó en Chile, hablemos de lo que pasó en su momento en Colombia, de lo que pasó en Panamá. Es decir, tenemos incluso pues ejemplos totalmente cercanos, más recientes y de la propia región a la que pertenecemos, que es América Latina. En ese sentido, pues para nada que se ajustaría este tipo de demanda de Marco Cortés. Ha sido ya rechazado prácticamente por la totalidad del sistema político mexicano, a excepción del PAN, este tipo pues, de ocurrencias de este personaje, pero que en efecto estos atentados ocurren en ese contexto en el que Marco Cortés e integrantes del PAN piden que se tipifique como terrorismo lo que está ocurriendo para justificar la intervención de Estados Unidos. Sí me parece muy, muy lamentable esta situación. Sí, sí, es muy lamentable y preocupante, además de que podría haber pues problemáticas en todo esto. Mira, le quiero pedir al equipo que nos grabe, porque hay otro tema que también es muy, muy fuerte.